20, 40 son, ¿qué? 60, ¿verdad? De la A somos 32, no sé cuántos son de la B. 31, 32. 32. Vamos a Pe- ver. Permita. Gracias. Es que al final no sé quién es. Ay, es que es un solo relajo todo esto, ustedes. Sí, bastante. Ay, no. 32 de la A. No, doctora, somos 31 en la sección. Sí, 31. Ahí estamos, Hay uno más 31. 32, ¿verdad? En teoría son 63. Es para ver cuántos hace falta que se conecten. Bueno, Doctora, esperemos. me parece que en la B somos 28 o 20 y algo. No somos No, más de 30. fíjate que no, sí son más de 30 porque según el listado que me dio Sergio, espérate, eso estaba buscando cabal acá. Déjenme ver. Sergio me dio un listado en donde son, ay, déjenme buscar. 9, 9, 18 más 10. Ah, son 28. Tienes toda la razón. Ustedes son 28 los de la B. Y conmigo en la A. Ahorita les digo. Son 10, 20, son 31. 31 más 28. 59 supuestamente. Nada, faltan 4 que se conecten. Vamos a esperar un momentito más y ya vamos a empezar. ¿Oyeron? Está bien, doctora. Bueno, jóvenes, vamos a ver aquí, solo déjenme que aunque ustedes no los crean, yo estoy iniciando con esto. Ahorita voy a poner la presentación, permítanme un momentito.
Bueno, jóvenes, voy a conectarme y ustedes me indican si miran la pantalla. Recuérdense que con esto aquí no es posible acceder a estar viéndolos a ustedes. Vamos a ver. ¿Ahí logran ver la pantalla? Aún no, doctora. No, doctora. Todavía no, déjenme ver. Escoger, compartir. Ok, vamos a darle de nuevo. Ay, no quiere esta cosa. Déjenme volver a ver acá. Esto, compartir. ¿Ahora sí lo logran ver? Sí, doctora. Ahora sí, doctora. Perfecto, gracias. Solo a cerrar la puerta. Es que mi papá ya está un poquito grandecito, entonces a cada rato entra y me empieza a hablar. Entonces mejor ya la puerta cerrada, ya sabe que no puede entrar. Bueno, vamos a ver entonces lo que es la preparación cavitaria. Vamos a ver lo que es la primera parte. Luego, lo dividimos en varias secciones de cómo es que se puede hacer la preparación cavitaria para que ustedes vayan entendiendo cómo se hace una preparación para lo que es prótesis fija. En esta parte de acá vamos a ver 3 tipos de principios, que son los principios mecánicos, los principios biológicos y los principios estéticos. Pero principalmente nos vamos a enfocar en lo que son los principios mecánicos, que es la forma en que nosotros vamos a ir haciendo la preparación y por qué razón es que se tienen que hacer las preparaciones como las están haciendo. El grupo 1, que ya empezó, permítanme, voy a cerrar la ventana también, perdón. Se me olvidó que la hora que vienen mis vecinos, que son jóvenes y son meros escandalosos para todo. Bueno, los principios mecánicos, los que ya entraron al primer laboratorio, ellos ya hicieron sus primeras preparaciones en los dientecitos en el taipodonto, pero pues aunque se les dio una instrucción muy chiquita, pues realmente es como entrar a ciegas, ¿verdad? Lógicamente de lo que están haciendo, pero ya con esto ya van a entender por qué razones de que tiene que haber paralelismo, por qué tiene que haber toque, por qué tiene que haber altura de la preparación, el ancho, la forma, las inclinaciones que tienen que tener, por qué precisamente debe de estar un margen, por qué no deben de haber lip lines, por qué no deben de haber todas esas cosas, para que lo que es la prótesis fija sea en forma adecuada. Con esto ustedes van a ir entendiendo la razón del por qué se tiene que trabajar de esta manera, ¿sí? Si en algún momento alguien quiere hacer alguna pregunta con respecto o no entienden parte de lo que les estoy diciendo, por favor me van interrumpiendo y yo les voy contestando lo mejor posible que ustedes para que vayan entendiendo de otra manera diferente. Bueno. Entonces, empecemos con lo que son los principios de la preparación cuando estamos hablando específicamente de lo que son los principios mecánicos. Cuando estamos hablando de eso, y para que entiendan lo importante que es en la prótesis fija, es que realmente el tratamiento cuando se hace de prótesis fija, en el momento que nosotros vayamos a tener éxito, es la forma en que nosotros vamos a determinar la forma o la preparación, la manera en que nosotros vamos a diagnosticar y a preparar y a decidir cómo es que vamos a hacer lo que es nuestra preparación. Muchos estarán diciendo, bueno, pero para cortar o preparar lo que es para una corona, se hace de la misma manera en todas las piezas. Claro que sí. Pero aparte de eso, tenemos que tener 3 criterios en el momento en que lo vayamos a hacer. Primero que nada, lo que es la longevidad de la prótesis. Cuando hablamos de la longevidad de la prótesis, estamos viendo específicamente, perdón, me adelanté. Cuando hablamos de la longevidad, ¿sí? Fíjese que no está pasando la presentación, no sé si solo es a mí. Ahorita, ¿en qué lugar está? En la primera. Todavía en la Ajá, primera. en la primera.
Mira, sí, sí, no, no está pasando. Ok, entonces espérate. Voy a hacer una cosa. Ahí sí la miran. Sí, doctora. Ahorita ya pasó. Y Ajá. ahí sí. Sí, ajá. ¿Sí cambió de presentación? Sí. Ok, la voy a poner entonces así porque cuando lo pongo completa en la pantalla, por lo visto no se puede ver. Así que no se preocupe. Bueno, no digo pues, a mí me tienen, ay, cada año que cambia la plataforma, yo he visto desde la primera plataforma que pusieron estudiado hasta la de ahorita. Y cada vez que la cambian, me dan ganas de ir a la universidad y agarrarles de la nuca a todo mundo. Es un dolor de cabeza cuando la cambian. Pero bueno, entonces, cuando hablamos de los tres criterios que tenemos que tener en cuenta, que aunque nuestras preparaciones de las piezas anteriores vayan a ser casi parecidas todas, que nuestras molares las tenemos que preparar de una misma forma, con ciertos parámetros, que nuestras premolares y molares tengan que tener ciertas alturas, ancho, etcétera, etcétera, y que siempre sea casi lo mismo, tenemos que tomar en cuenta tres parámetros. Y entre esos criterios o parámetros tenemos que saber lo que es la longevidad de la prótesis. Cuando hablamos de longevidad de prótesis, estamos hablando específicamente el tiempo que nosotros creemos y queremos que esa prótesis se vaya a estar en boca. ¿De qué va a depender todo esto? Va a depender de muchas cosas. Uno, la cantidad de pieza dentaria que tenemos, si es posible rescatarla, si se puede colocar ahí o no se puede colocar ahí una prótesis fija. Todo esto lo van a entender mucho mejor ya cuando les platiquemos de diagnóstico y de planificación de lo que es para el tratamiento de una prótesis fija. Pero la longevidad se basa específicamente en eso, cuánto tiempo va a estar esa preparación y esa reconstrucción, esa corona o esa prótesis fija en la boca del paciente. ¿Vale la pena hacerla o no vale la pena hacerla? ¿O voy a hacer una iatrogenia o va a favorecer a que la persona tenga una mejor función de su boca? Y si esa corona, esa preparación me va a ayudar para que el paciente pueda seguir funcionando de una forma adecuada. De eso se trata lo que es la longevidad de lo que es la prótesis. El otro criterio es la salud pulpar y gingival de los dientes involucrados. ¿Qué significa? Cuando hablamos de salud pulpar, estamos hablando específicamente del nervio. El nervio está dañado, el nervio está irritado, hay infección, no hay infección, hay tratamiento de nervios previo, está bien realizado ese tratamiento de nervios, hay una infección, está infectado ese tratamiento de nervios, hay que hacer un retratamiento. Si las raíces están colocadas dentro del seno, si ya hay reabsorción de lo que es el hueso, si el ligamento periodontal está demasiado inflamado, a nivel gingival, si tenemos sangrado de las encías, si hay retracción, si hay pérdida ósea, o sea, todo eso que está sosteniendo al diente nos va a ayudar y nos va a indicar si sí o si no se puede restaurar esta pieza con lo que es una preparación de prótesis fija, ya sea en forma unitaria o de varias unidades. Ese es el segundo criterio. El tercer criterio va a ser la satisfacción del paciente. Nosotros podemos, como diría, venir y dar nuestra opinión, venir y decir el tratamiento se va a hacer de esta y esta y esta forma. Y el paciente le va a decir, ok, está bien, no hay ningún problema, usted póngame las coronas, pero yo quiero que me deje diastemas entre las piezas dentales. ¿Sí? A eso es a lo que se le llama satisfacción del paciente. Nosotros podemos decir quererlo hacer como estéticamente debería de estar, funcionalmente como debería de estar, pero es el paciente el último que nos va a determinar si sí o si no le trabajamos las piezas como deberían de ser o si las quiere como las tenía cuando era jovencito, se puede decir, o si quiere una corona de oro, etcétera, etcétera. Esos tres criterios son los que tenemos que tomar en cuenta. Al fin y al cabo, el último criterio es más que todo a nivel de percepción de la persona que se está yendo a trabajar, del paciente, qué es lo que quiere en boca, cómo es que quiere que su boca se vaya a observar. La función nos queda a nosotros, ¿sí?
Cuando hablamos de función, significa que nosotros tenemos que dejar en una oclusión adecuada, en donde no haya traumatismo, en donde nuestra pieza dental tenga contactos tanto laterales, o sea, el punto de contacto, como entre arcada y arcada para que se tenga una estabilidad y una función adecuada. Esa sí la determinamos nosotros. El paciente lo único que nos va a decir es si la siente cómoda o no la siente cómoda, si le gusta o no le gusta, ¿sí? Eso es la satisfacción del paciente. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, doctora. Sí, doctora. Gracias. Ok, entonces para lograr todo esto, para lograr que una prótesis fija y cualquier tipo de restauración, no solamente a nivel de prótesis fija, sino cualquier cosa que nosotros vayamos a hacer en boca, para eso tenemos que lograrlo y tenemos que completar siempre lo que es el examen, ¿verdad? Ustedes ya pasaron por esa etapa a nivel de diagnóstico, en donde hacen un examen riguroso de lo que son los músculos, de lo que es las piezas dentales, de sus enfermedades, del sistema que tenga la persona, sistema inmunológico, si toma medicinas, todo el examen prácticamente de lo que es del paciente. Una vez teniendo eso, una vez teniendo radiografías, teniendo fotografías, observando lo que es la función, en algunos momentos vamos a tener que montar en el articulador para ver cómo es que, si hay espacio, si no hay espacio, o ver todo, hacer un encerado de diagnóstico para ver cómo nos va a quedar el tratamiento. A eso se llama la planificación. Con todo eso, entonces nosotros ya podemos venir y hacer entonces un plan de tratamiento, el cual el paciente no lo vaya a aceptar, acceda a realizarlo, y cuando ya haya accedido, ya a nivel de sistema legal, tiene que firmar un consentimiento informado que está entendiendo qué es lo que le vamos a hacer, o sea, le vamos a desgastar dientes, eso ya no se recupera. A veces desgastamos dientes que se encuentran o piezas dentales que están íntegras, cero caries, están totalmente bonitas, preciosas, que hasta duele desgastarlas, pero ellos tienen que entender que se les va a desgastar una pieza o dos piezas íntegras para poder colocar el diente que hace falta. Todo eso tiene que estar escrito en lo que es en el consentimiento informado, firman el consentimiento informado y entonces ya se empieza a trabajar la pieza dental hasta el proceso de lo que es la cementación de la prótesis. Entre la planificación y la cementación de la prótesis está todo lo que nosotros hacemos en laboratorio, o sea, la preparación biomecánica de la prótesis fija, las impresiones, las pruebas de la corona, hasta donde llega lo que es la cementación. Y durante ese proceso vamos a ir tomando radiografías para ver que cada proceso de la corona quede bien establecido y que vaya a ser de larga duración. Ok, aquí pues estas dice ya se ha estudiado, más que todo no porque ustedes ya hayan estudiado la parte de la planificación de cómo es el diagnóstico o la evaluación con respecto a prótesis fija, sino que esto ustedes ya lo han estudiado a nivel cuando estaban en segundo año. Creo que es que les enseñan diagnóstico, en donde les enseñan a tomar radiografías, cómo ver que un tratamiento de nervio esté bien, dónde se mira caries, dónde se mira que el ligamento periodontal esté inflamado, donde hay reabsorción ósea, donde podemos ver fracturas, etcétera, etcétera. Eso ustedes ya lo vieron en segundo año. En donde ustedes van a poder ir viendo poquito a poquito, va a ser a nivel de lo que es el diagnóstico, a nivel ya de prótesis fija, que como les digo, eso va a ser en la siguiente clase que se les va a dar. Bueno. Planificación de prótesis fija viene encaminado entonces a cómo es que vamos a hacer los cortes de la prótesis fija. O sea, en pocas palabras, los cortes de las coronas unitarias o coronas de varias unidades, ¿sí? Para eso tenemos que tener una notificación importante que dice que no se debe de iniciar a tallar el diente, o sea, no se debe de empezar a cortar el diente cuando nosotros no sepamos bien todavía cómo es que lo vamos a hacer o si está indicado o no está indicado. ¿Cuándo va a ser entonces el momento de empezar a cortar la pieza dental o a prepararla? No es en el momento que viene el paciente y le dice, mire, se me fracturó el diente y me podría hacer de una vez la corona, y que la persona diga, sí, con mucho gusto yo vengo y le empieza a cortar la pieza dental. No, el tallado dental se hace cuando ya se tiene entonces radiografías para ver cómo está el soporte, tanto óseo como radicular, ¿verdad?, de la pieza.
La otra es si vamos a usar o no vamos a usar un poste para darle la altura adecuada, si se va a hacer tratamiento o se va a hacer retratamiento, si hay que medicarlo antes porque existe una infección muy grande, si tenemos suficiente estructura de lo que es la corona para poder soportar lo que es la corona, o tenemos que hacer un alargamiento de corona clínica, si tenemos que mejorar lo que es el estado de la salud periodontal, cómo es la función del paciente, tomamos fotos, montamos en el articulador, hacemos un encerado diagnóstico, ya con eso entonces hacemos las pruebas y cuando nosotros ya estamos conscientes que sí va a funcionar, entonces nosotros ya podemos venir y realizar lo que es nuestras preparaciones. Esa es la forma en que se debe de hacer entonces la planificación. No de la noche a la mañana empezar a cortar las piezas dentales porque después entonces nos vamos con el fracaso. Necesito poner piezas posteriores faltantes, o sea, una removible de acrílico en forma provisional para que tenga una buena función y no me fracture las coronas que voy a poner en la parte anterior, etcétera, etcétera. Muchas cosas son las que se tienen que ver en el momento que se está haciendo lo que es la planificación. Bueno. Entonces, ya hablando de los fundamentos mecánicos de la preparación, es qué es lo que va a hacer, en pocas palabras, que nuestra corona se quede retenida en nuestra preparación. Es importante que nosotros conozcamos bien cómo son las fuerzas que se van a generar en nuestra boca. ¿A qué voy con todo esto? Ustedes ya estudiaron lo que son las fuerzas que generan sus músculos, cuáles son los músculos que entran en las masticaciones. Ustedes ya saben cuáles son sus fuerzas oclusales, sus fuerzas laterales, ¿sí? Ustedes ya saben cómo es que funcionan las piezas dentales que tienen cierta movilidad en el momento que la persona mastica. Y todo eso es lo que ustedes tienen que ir preparando para que en el momento en que se hace la preparación, se hace de una manera adecuada para que resista todas estas fuerzas oclusales que se generan en boca en el momento en que se está haciendo la masticación. E incluso cuando estamos hablando, nuestros músculos están apretando nuestra encía, están apretando nuestro hueso ligamento. Entonces hay cierto contacto con ciertas piezas y eso puede generar un trauma oclusal si no se encuentra en una buena posición. Ok. Cuando hablamos de tipo de fuerzas oclusales, todo esto pues ustedes ya lo vieron, esto solamente se los estoy resumiendo. Vamos a ver que realmente son tres las que nos van a preocupar en prótesis fija, que son las fuerzas laterales, las dislocantes y las rotacionales. Cuando hablamos de estos tres tipos, las laterales son aquellas que nos vamos a tener, que van a haber fuerzas que están en sentido vestibulolingual o mesiolingual. Esto es una fuerza que se realiza principalmente cuando nosotros estamos haciendo lo que es desoclusiones en el momento de una masticación. Puede ayudarnos o principalmente cuando estamos haciendo un rechinido, aquellas personas que bruxan principalmente hacen este tipo de fuerza. Se tiene que tomar en cuenta cuando se hace la planificación si el paciente es bruxista, porque no podemos dejar lo que son nuestras cúspides bien colocadas, bien elevadas, porque si el paciente es bruxista, ahí tenemos que trabajar lo que es aumento de la dimensión vertical, tenemos que hacer encerado diagnóstico, tenemos que reorganizar completamente todas sus piezas, colocar un guarda oclusal para evitar que las vuelva a fracturar y no dejarlas tan bien formadas como que fueran jóvenes, sino que un poquito chatas para evitar este tipo de fuerzas y que nos vaya a fracturar entonces nuestra restauración. Las fuerzas dislocantes son aquellas que se van a dar en sentido apical u oclusal, principalmente cuando nosotros estamos comiendo. Cuando hablamos a nivel incisal es cuando nosotros rasgamos específicamente nuestro alimento para poder colocarlo en las molares y las molares tengan que triturar entonces el alimento y lo tienen que deshacer para que entonces podamos tragar lo que es el bolo alimenticio. En las molares principalmente, estos alimentos, el bolo alimenticio, por muy suavecito que sea, es una bola bastante comprimida de alimento que en el momento que se coloca en el diente suele hacerle presión sobre la parte oclusal de la pieza dental de las molares y en el momento que se separa el diente con el diente, esta masa es completamente chiclosa y lo que hace es que se pega en el diente y le da cierto jalón
relación a lo que es la preparación, o sea, a la corona. Eso puede hacer que se disloque o que se zafe la corona o que se caiga. Por eso es importante hacer bien lo que es la preparación en ciertas áreas que tiene que tener cierta retención para que soporte este tipo de fuerzas en el momento que las estén realizando. Y las fuerzas rotacionales son aquellas que nosotros hacemos, ¿verdad? En el momento en que estamos comiendo, ¿verdad? Ya cuando estamos haciendo la masticación de un lado para otro, lo que estamos haciendo para adelante, estamos haciendo para el otro, cuando rechinamos, etcétera, etcétera. Pero estas fuerzas lo que hacen es de que la corona o el diente puede ir rotando de un lado para otro. Eso hace que, o sea, que no quede bien asentado, que se mueva de un lado para el otro. Aún con la lengua se puede hacer este tipo de fuerza y entonces se fractura lo que es el cemento. Entonces empieza a aflojarse lo que es nuestra corona y se puede llegar a caer. A ustedes les va a pasar mucho que en algún momento el paciente les va a decir, mire, si yo no estaba comiendo nada más que un pan remojadito en café. Eso es típico de la mayoría de las personas que les dice eso o que estaban comiendo solamente un pedacito de pollo con un poquito de pan. Eso, el pan y el pollo mojadito y todo, es lo que hace lo que es el bolo alimenticio. Lo que la persona no entiende es que no importa que lo que uno está comiendo sea suave, sino la cantidad de bolo alimenticio que se coloca uno en boca. Y si nuestra restauración no está bien planificada, no está bien preparada para colocar ahí la corona, todas las fuerzas que se están haciendo, todas esas fuerzas que se hacen de un lado para otro, hacen que la corona se vaya a fracturar lo que es el cemento, se vaya a dislocar y se vaya a caer. Entonces, para evitar esto es que nosotros tenemos que hacer nuestras preparaciones como están indicadas, ¿sí? El tallado dental, entonces, va a estar en nuestra primera parte que les estoy enseñando, lo que son los 3 principios fundamentales. Lo que es el principio mecánico, biológico y estético, que era lo que les estábamos hablando. Y empecemos por los mecánicos, que como les digo, el primer laboratorio, el grupo número 1 ya pasó por esto, que como les digo, a ciegas empezaron a cortar, ¿verdad? A preparar, pero ahorita van a entender un poquito por qué que se les decía que había que hacer cierta forma de colocarlo. Ok, hablemos entonces un poquito de lo que es la retención. La retención, cuando estamos tallando una pieza dental, cuando la estamos preparando, es la que nos va a impedir completamente que se disloque lo que es la restauración cuando se está haciendo una fuerza de tracción. O sea, cuando nosotros hacemos el tallado, la retención la va a obtener específicamente en lo que es el tercio cervical de los 360 grados de la pieza, o sea, en las caras bucal, lingual, y mesial y distal. Eso lo que hace es que en el momento que está comiendo la persona, el bolo alimenticio se pega en el diente y en el momento que hace la tracción, el bolo alimenticio que se suelta del diente, la forma de hacer súper paralela el tercio cervical de los 360 grados del diente hace entonces de que la corona no se descemente, que no se venga. Es por la forma que se realiza esa preparación ahí. Ahí lo que estamos haciendo entonces es una preparación que vaya a tener lo que es una fricción a nivel mecánica por la fricción que va a venir la forma del metal que se va a colocar con el paralelismo que se encuentra en lo que es la pieza dental. Y solo se hace en el tercio cervical porque si se hiciera en todo el diente no nos bajaría la pieza dental y no escurriría lo que es el cemento, por lo tanto la corona nunca sentaría en una forma adecuada, sino que iría completamente en una cementación inadecuada. Pues eso es más que todo el tallado en donde se tiene que hacer lo que es la retención. ¿Sí entendieron esa parte del tercio cervical? Sí, doctora. Ok, Sí, gracias. sería como una forma divergente, o sea, saliendo. Sí, cuando hablo de la parte del tercio cervical, estoy hablando específicamente todo lo que es el cuello del diente, ¿sí? De cualquier dientecito anterior o posterior, en donde si tú divides tu diente en tercio,
va a estar el tercio cervical, el tercio medio y el tercio oclusal o incisional, ¿sí? Ese tercio cervical va completamente paralelo, o sea, en el momento que tú vas a hacer tu preparación, si no la has empezado a hacer, colocas tu fresa en esa parte y tu fresa va a estar completamente recta en todo alrededor, en esa región de ahí, en el tercio cervical. No está inclinada, no está expulsiva, ni intruida, ni nada, sino que se corta completamente recto. Es como que agarraras un cuchillo y agarraras un queso y lo quisieras hacer cuadrado. Cortas recto de un lado, recto del otro, o sea, los 4 lados están rectos. Es como un cubito, ¿ya? Eso es a nivel de lo que es el paralelismo que te digo. No sé si me di a entender mejor ahí. Sí, muchísimo ¿Sí? mejor. Gracias. Ok. Vale, claro, que el corte no es cuadrado en las esquinas, sino que las esquinas se redondean, ¿verdad? Porque si no, no entra la restauración. Pero para que entendieras un poquito cómo es que está recto. Bueno. Entonces la retención lo que nos va a ayudar es de que la vía de inserción, o sea, en el momento en que la corona tenga que entrar, entre de una manera adecuada, sin que vaya a tener ningún tropiezo y que vaya a entrar de una sola forma en el momento que se tenga que hacer. Eso ayuda entonces a tener esa fuerza de que no se vaya a dislocar, que no se vaya a salir de lo que es la pieza dental en el momento que se esté haciendo la masticación. La retención, entonces, en pocas palabras, ahí como está, va a hacer de que en el momento que tenemos nosotros, la corona entre en un solo eje, en una sola forma va a entrar y que no entre de diferente forma en cualquier lado. Cuando eso pasa, en donde la corona entra de cualquier forma, nuestro corte no tiene vía de inserción y por lo tanto, claro, la pueden cementar. Y les va a tardar 15, 20 días y el paciente va a venir con la corona en la mano. ¿Por qué? Porque no tiene esa retención a nivel del tercio cervical que evita que se vaya a salir o que se vaya a movilizar lo que es nuestra corona. Entonces es importante que el momento que se haga tenga un eje de inserción. Si ustedes sienten que cuando ya estén en clínicas, sienten que la corona puede entrar de cualquier forma, que de igual manera adapta, entonces ahí ustedes no hicieron ese paralelismo adecuado porque puede entrar de cualquier manera y la restauración ahí va a fracasar. ¿Qué es entonces la vía de inserción? La vía de inserción va a ser una línea imaginaria que se da a lo largo de lo que es la pieza dental, de la manera en que se coloca la restauración de una sola forma y se retira de una sola forma. Se tiene que evitar completamente, cuando estamos hablando de eso, se tiene que evitar que la restauración no entre en una sola manera y que no vaya a entrar en otro diente de la misma forma, sino que tiene que ser exactamente como que fuera puro cubito que ustedes quieren entrar. En el hielo, por ejemplo, cuando lo sacan el hielo del cubo, si usted lo quiere meter más torcidito, ya no entra, precisamente porque ya tomó la forma del molde que tiene así. Lo mismo sucede cuando estamos hablando de prótesis fija. Cuando hacemos varias restauraciones, varias preparaciones, no es que la pieza vaya a entrar de una manera, ¿cómo es? De una manera adecuada en un diente, en el otro va a entrar inclinada, en el otro entra bucodistalmente, etcétera, etcétera, sino que todas estas restauraciones que ustedes miran aquí enfrente, todas tienen que tener la misma entrada de inserción. ¿Qué significa? Si la pieza, la 3-3, ustedes miran que está paralela, ustedes miran la 3-2, también se encuentra paralela de la misma forma, la 3-1 igual, la 4-1 igual, la 4-2 y la 4-3. ¿A qué me refiero paralela? Que ninguna de ellas está inclinada hacia la izquierda o hacia la derecha o hacia mesial o hacia distal, ni está bucalizada, ninguna, todas tienen el mismo contorno por bucal, el mismo contorno por palatal o lingual, el mismo contorno mesial y en distal. A eso es a lo que se refiere cuando hay varias restauraciones y que tengan la misma forma de inserción, que todas van a estar paralelas unas con otras, porque si no, cuando se empiezan a poner las restauraciones, el punto de contacto en algunas áreas puede quedar demasiado amplio, puede quedar demasiado chato, en pocas palabras, y por lo tanto puede haber empaque de alimento en esa región.
Ok. Es a lo que me refiero acá, ¿ve? Para que sea un poquito más. Cuando nosotros colocamos, así como en la figura A, la correcta inserción, ¿verdad? A nivel paralelo, ahí está entrando, va a entrar perfectamente sin que haya ningún tropiezo. Pero si hacemos el corte más hacia lo que es mesialmente, ¿verdad? Cortamos más hacia mesial, o sea, está inclinada a lo que es nuestra preparación y no está paralela, en el momento que se coloca la corona no nos va a entrar porque vamos a tener el tropiezo principalmente de lo que son las piezas vecinas y eso va a evitar entonces de que no vaya a haber un asentamiento adecuado y por lo tanto no vaya a funcionar lo que es nuestra prótesis. A eso es principalmente en estas figuras que es en donde se mira que está lo que es el eje de inserción. Ok. ¿Qué les coloqué acá? Acá lo que les coloqué principalmente es que no existe ningún cemento 100% compatible con lo que son las estructuras dentales. Cuando hablamos de eso, no estoy hablando específicamente de que no vaya a, que no existe un cemento que no vaya a irritar, ¿sí? No existe un cemento que no va a ser tóxico para alguna persona. Siempre va a haber alguien alérgico a algún tipo de cemento. Cuando yo hablo de este proceso en donde se coloca ya lo que es el cemento, estoy hablando principalmente que el cemento no va a retener lo que es nuestra restauración. El cemento no es el que va a mantener en su lugar la pieza dental, la corona, perdón, sino que va a ser la forma en que nosotros preparamos nuestra preparación dentaria para poder tener esa fricción mecánica de la preparación con la corona, lo que va a mantener la corona en su lugar. El cemento, no existe cemento actual ni nunca va a existir que sea únicamente necesario para poder sostener lo que es nuestra corona en su lugar. Entonces siempre va a haber ese tipo de trauma a nivel de una mordida en donde el bolo alimenticio va a querer retraer la corona, por lo tanto se necesita esa parte mecánica que es la que les estoy indicando en el momento que se tenga que hacer, ¿sí? Entonces, el conjunto, tanto del paralelismo como lo que es el cemento, más la forma del material que vayamos a utilizar, eso va a ser hasta cierto punto lo que nos vaya a dar una restauración exitosa, ¿sí? Entonces la retención va a depender específicamente de lo que es las superficies internas de las prótesis, o sea, de las coronas, con las preparaciones que nosotros tenemos, las paredes externas que nos vayan a ir quedando, y eso va a dar entonces una pequeña retención friccional, que es lo que nos va a ayudar a poder venir y realizar lo que es nuestra retención y lo que es evitar que se nos vaya a desplazar lo que es nuestra corona. Esto es este tipo de retención friccional. Aquí lo que les indica es que cada fresa tiene una convergencia. Las fresas chanferas que se les está indicando, ellos tienen una convergencia no tanto de 6 grados, sino como de 4 grados aproximadamente. Lo ideal es de 6 grados dependiendo del grosor. Y lo que nos indica aquí es mientras más hagan ustedes esa convergencia, menos paralelismo van a tener y por lo tanto va a haber mayor deslocamiento en el momento en que se vaya a colocar la corona y va a haber menos retención. O sea, a más paredes paralelas, mayor retención friccional hay y por lo tanto las coronas tienden a no irse fracturando y a no irse saliendo de lo que es la boca en el momento en que se está realizando. Aquí tenemos lo que es caras paralelas, demasiado paralelas, todo su contorno, los 360 grados, tanto el tercio cervical, medio u oclusal. Eso no es adecuado debido a que entonces no hay fluidez del cemento porque es demasiada la fricción mecánica que se hace. Hay una convergencia de 6 grados, que es la adecuada, en donde a nivel del tercio medio y tercio oclusal hay cierta ángulo de convergencia
en esa parte de ahí y por lo tanto hace de que nuestra restauración asiente de una forma adecuada. Y cuando hay mayor o hay 20 grados o mayor, ese desgaste, ya el paralelismo ya no existe ahí. Entonces, claro que va a cementarse la restauración, pero se va a dislocar completamente, se va a zafar del dientecito porque es demasiada la convergencia que no va a tener ningún tipo de retención. Aquí estamos nuevamente, ¿verdad? Viéndolo precisamente lo que es la parte en donde tenemos la retención friccional, ¿verdad? En algunos casos, ustedes van a ver ahí que se hacen ciertas muescas a los dientecitos. No sé si miran donde yo les estoy enseñando. Sí se mira, doctora. Entonces, esta parte de acá, que es como un surquito, eso se puede realizar, ya casi no se hace, pero es válido realizarlo en aquellas ocasiones en donde no se tiene la altura suficiente, entonces lo que es, y que no tiene, es demasiado, ¿cómo es? Madre santa, espérense, alguien estaba de escribirme, doctor Villatoro. No sé cómo se metió. Bueno, perdón. Perdón si estaba de sonar esto, no sé. Bueno. Ok, ¿puedo seguir dando la clase? Va, bye pues. Disculpen, jóvenes. Ok. Entonces, este tipo de retención que se observa en esa parte de ahí se hace cuando la altura de la preparación dentaria, la altura no es la adecuada o cuando está demasiado expulsiva la preparación y por lo tanto se necesita que haya una guía de inserción. A veces hacen esos surquitos para que el metal viene con esa forma de surco y en el momento que se coloca case específicamente ahí para que no tenga ese movimiento y no se vaya a dislocar lo que es la pieza dental. Para eso es que se hace ese tipo de retención también cuando no se obtiene ya una preparación biomecánica adecuada con el paralelismo en el tercio cervical. Ok. En el momento en que se está haciendo lo que es la adhesión, ¿verdad? Lo que se hace en el metal, se hace lo que es un... Ay, espérame. Es que a veces se me van las palabras. Un arenado al metal para crear microporosidades en el metal y no se pule, sino que se prepara y se limpia lo que es el muñón de tal manera que también tenga abiertos los poritos para que el cemento que se le coloca a la restauración se adhiera tanto al metal como a lo que es la preparación. Y con eso entonces vamos a tener una buena retención en el momento que la vayamos a ver. Cuando tenemos piezas, aquí como les estoy colocando, cuando tenemos piezas, prótesis fija o coronas unitarias, y si ustedes se dan cuenta, estos dientes se miran bastante pequeñitos, ¿sí? Cuando tenemos esto, lo que se hacen estos surcos que se miran acá, que son como ayuda para que haya una retención friccional que no se pudo lograr en las paredes. Estos surcos nos ayudan a que haya una retención más en estas coronas que son demasiado cortas y que necesitamos restaurarles y ponerles una prótesis fija. Claro, la preparación debe de tener cierta altura para que pueda esta no dislocarse, no salirse, ¿verdad? Pero cuando no la logramos encontrar,
porque la oclusión no nos lo permite, entonces se le hacen estos surquitos para que tenga esa retención adicional. Se pueden hacer cajas, como en este caso, se pueden hacer solo surcos o hileras, 1, 2, 3, 4, todo va a depender de cuánto es lo que se necesita, ¿verdad? O se ponen pines. Hoy en día ya no se utilizan pines, ¿verdad? O pozos como esta región. Aquí, si se dan cuenta, aquí está la cavidad o la retención que se hace, y luego de esto de acá se mira específicamente en el metal que va a casar en esa parte de ahí. Normalmente se hacen cajoncitos como esta de acá para que entre en una forma adecuada y que no se vaya a mover. Es muy raro. Si ustedes me preguntan a mí cuántas de estas cajas he hecho en las piezas dentales, de 25, 27 años ya de estar trabajando como odontóloga, yo he hecho unas 3 o 4 en algunos dientecitos. O sea, 3 o 4 coronas que tuve que hacerles para evitar de que se dislocara la corona. Pero realmente lo que se busca es darle la altura adecuada con postes, levantando la dimensión vertical, haciendo un encerado diagnóstico para evitar hacer este tipo de cajas. Bueno, el otro principio es lo que es la resistencia o la estabilidad de lo que es la pieza. ¿Qué es la resistencia? La resistencia lo que va a hacer es de que va a prevenir, aparte con la retención, se van a ayudar mutuamente, va a impedir que se nos vaya a caer la corona cuando estamos haciendo las fuerzas oblicuas principalmente. ¿Eso cómo lo logramos? Eso lo logramos principalmente no a nivel de lo que es el tercio cervical acá, sino lo estamos logrando a nivel de lo que es el tercio medio, en donde empieza lo que es el grado de convergencia, que no es específicamente muy grande, sino que es donde empiezan ahí los 6 grados en el momento en que se está haciendo esto. Esta estabilidad que se da, esta retención y estabilidad que se da, es por un punto de fulcrum que se está colocando, y en el momento en que se coloca y quiere hacer estas fuerzas oblicuas que está haciendo la persona, evita que la corona se esté levantando de un lado más que del otro en el momento de lo que se hace la masticación. Eso hace a largo plazo que nos vaya a ir ayudando para evitar que se nos vaya a salir. ¿Alguien encendió su micrófono? Gracias. Entonces, los factores que van a estar con la resistencia o la estabilidad va a ser la magnitud de la dirección de la fuerza, la relación altura y ancho, ¿verdad? Aquí es donde ya viene la altura de lo que es nuestra restauración y la integridad de lo que es nuestro diente. Bueno, cuando hablamos de esto, vamos a hablar, les voy a dejar acá, aquí está, ¿eh? Cuando hablamos de eso, sabemos específicamente que nuestra fuerza oblicua o deslocamiento va a ser esta parte de acá. En donde empieza a haber deslocamiento, donde empieza a moverse, en donde se fractura lo que es el cemento, es siempre a nivel de donde se encuentra lo que es la unión de la corona con el margen que nosotros le hicimos a nuestra preparación. Por eso es que es importante que tenga una altura específica para evitar que se vaya a hacer ese tipo de deslocamiento. Mientras más pequeña es la restauración, más cercano está a que el cemento se fractura, porque el punto de fulcrum está bastante cercano a la parte y eso hace entonces que se fracture y se disloque. Por eso es importante la altura de lo que es nuestra preparación, ¿sí? Como es el caso de acá. Mientras más alto y ancho es, mejor va a ser el tallado, que cuando se encuentren las fuerzas se va a evitar. O sea, es preferible la altura que el ancho. Si es ancho pero no tiene altura, no nos va a servir de absolutamente nada este tipo de restauración, porque no nos vamos a estar involucrando en que ahí tenga una resistencia a lo que es el deslizamiento. O sea, a mayor alto de las paredes, como acá, mayor va a ser entonces el área de la resistencia, porque va a tener 3 puntos de fulcrum en donde se puede evitar que en el momento que la fuerza vaya en esta dirección, que se va a dislocar, o si va en este lado, es al revés, ¿verdad? Que se disloque de esta parte de acá.
A mayor ancho a mayor ancho que sea mayor ancho de aquí y la altura es menor, mayor va a ser entonces lo que es nuestra rotación y por lo tanto se va a fracturar aquí el cemento y se nos va a ir cayendo lo que son nuestras coronas. ¿Estamos? Entonces, aquí se lo dejo para que miren cómo es, ¿verdad? Esta presentación les va a aparecer más adelante para que ustedes la tengan ahí. Cualquier duda también la pueden ir viendo. Ok. Y la integridad del diente preparado es más que todo qué tanto dientes realmente tenemos, en pocas palabras. Eso es la integridad del diente. Si tenemos postes o tenemos un muñón completamente de la pieza dental, si tenemos postes de fibra y tenemos resina para reconstrucción o si no tenemos absolutamente nada de pieza dental y la mayoría es de la restauración, de eso va a depender. Mientras más enteros estén los dientes, mayor va a ser el soporte para evitar lo que es el dislocamiento y que tenga una mejor resistencia. Cuando colocamos los postes, el poste se coloca no para darle soporte a la raíz, sino que el poste se coloca para darle la altura necesaria que debe de tener la preparación para colocar una corona. Si colocamos postes metálicos, tenemos que saber que tenemos que luchar con las fuerzas que se encuentran internas en la raíz para evitar que haya una fractura y que se nos disloque o se nos fracture lo que es la pieza dental. Si tenemos postes de fibra y tenemos resina, tenemos que saber que tiene que tener una buena adhesión de la resina o del ionómero de vidrio para reconstrucción de muñón que tenga la altura adecuada para poder resistir estas fuerzas oclusales que tiene para evitar que se disloque. Ahora, si tenemos una pieza como esta ya casi al término, nosotros sabemos que esta pieza posiblemente se puede restaurar, pero que no va a tardar un tiempo largo de vida dentro de la boca por las fuerzas que va a generar, porque tenemos pieza dental sana, muy poca en comparación de todas las demás, y eso hace entonces que no vaya a tener una buena resistencia y no tengamos mucha integridad a nivel de lo que son las piezas dentales. Bueno, rigidez estructural y preservación de la estructura dentaria. Cuando hablamos de eso, estamos hablando específicamente que mientras más estructura dentaria tenemos, así como lo que tenemos, nosotros debemos por eso se hace la planificación de no sacrificar innecesariamente toda esta superficie. ¿Qué significa? Que si yo voy a colocar una restauración de pura porcelana, de pura cerámica, yo tengo que tener presente cuánto es lo que yo tengo que hacer, el desgaste de la pieza. Eso se hace por medio de una planificación a nivel de lo que es el articulador para ver el espacio, ¿verdad? El encerado diagnóstico, para poder venir y solo preparar o desgastar la cantidad necesaria para que esta pieza pueda ser restaurada con una corona libre de metal. O si yo voy a utilizar una corona solo metálica, yo también tengo que tener los parámetros de cuánto es lo que tengo que desgastar, o si va a ser metal, porcelana, etcétera, etcétera. Ahí es en donde viene entonces para que no tenemos que sacrificar específicamente todas estas piezas dentales, porque si no, entonces nos vamos quedando con poquita estructura, y mientras menos estructura tengamos, más fácil va a ser que se nos fracture la pieza dental o que se nos disloque la corona. Una. Y la otra, si no sé cuánto lo que yo tengo que preparar, y para eso es de que yo tengo que decidir que primero qué tipo de restauración le voy a poner. Entonces, yo tengo que saberlo perfectamente, porque de lo contrario, si yo desgasto en forma innecesaria o desgasto muy poco lo que es la pieza dental, el grosor de los materiales que yo voy a colocar no van a ser lo suficientes para soportar las fuerzas, y por lo tanto entonces va a empezar a haber fractura de la porcelana, va a haber dislocamiento, va a haber demasiada flexibilidad de estas coronas, y eso va a hacer entonces de que empiece a despojarse lo que es el tercio cervical, que haya inflamación a nivel de la encía, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Entonces sí tenemos que tener presente cuánto es lo que tenemos que desgastar. A eso se le llama entonces integridad de lo que es la estructura dentaria.
Y por último tenemos lo que es la integridad marginal, que de eso va a depender que nos vaya a tardar un montón nuestra restauración. ¿Qué significa? En el momento antes de cementarla, tenemos que saber que está bien adaptada, que tiene una línea mínima de cemento, o sea, cuando ustedes colocan el cemento, esto no se llena como que fuera un vaso de agua hasta arriba, sino solo se coloca el cemento adentro de lo que es la restauración para que pueda fluir, o sea, que tiene que fluir lo que es nuestro cemento para que quede bien adaptada. Y tenemos que saber que en el momento de la cementación tiene que estar aislado, ya sea en forma absoluta o en forma relativa, que tiene que estar seco el lugar para poder colocarlo, para que nuestro cemento funcione como debe de ser. Quitar todo lo que son los excesos, ¿verdad? Y a la hora de quitar todos esos excesos para que quede una armonía a nivel del periodonto, para que no vaya inflamación, que no empiece a haber retracción, que no empiece a haber pérdida de hueso, etcétera, etcétera. Eso hace entonces en el momento que esté bien ajustada, que nos vaya a tardar entonces nuestra restauración. A eso hablamos con respecto a cuando nosotros la estamos cementando. Para todo eso, nosotros tenemos que venir y estar tomando radiografías, ¿verdad? En cada una de las pruebas para ir comprobando que el cemento solo va a ser un extra de unión entre lo que es la corona y lo que es la preparación. No va a ser el enlace específico para lo que es la retención, sí que solamente necesitamos como 0.1 o 0.2 milímetros realmente, o un poquito menos de lo que es la cantidad de cemento que nosotros estamos necesitando. Lo que tenemos que ver es de que quede completamente ajustado para que no se miren estos espacios de unión entre el cemento, entre la preparación y lo que es el diente y la corona, porque entonces aquí empieza a haber lavado de lo que es nuestro cemento y por lo tanto se puede ir descementando porque el cemento se va fracturando. Eso lo tenemos que ir viendo bastante bien. Esa descementación, ese desajuste nos puede dar retención de placa, enfermedad a nivel de lo que son las piezas dentales, y aparte de eso nos puede producir una caries secundaria que va a ir profundizando a nivel de lo que es la raíz y por lo tanto al final pérdida de lo que es nuestra prótesis. Entonces tenemos que tener cuidado en el momento que nosotros vayamos viendo eso. Tomar en cuenta siempre lo que es el fracaso de cada uno de los cementos que estamos utilizando para saber si sí o no los utilizamos, en dónde tenemos que utilizar cada uno de los cementos. Cada restauración de prótesis fija tiene el cemento adecuado para su cementación, ¿sí? Y tenemos que evitar, si alguna persona es alérgica a un cemento, utilizarlo, que no queden restos de cemento ya fotopolimerizados o fraguados, porque pueden producir algún proceso patológico a nivel gingival y entonces eso hace de que la restauración a largo plazo vaya a fallar. Ok. Cuando estamos hablando ya del tallado, tenemos que saber entonces que tenemos que tener una mayor área preparada, o sea, que el diente solo lo vamos a desgastar lo necesario para que tenga mayor retención. Cuando las piezas tienen caries o restauraciones, debemos de quitar esas restauraciones si no las hicimos nosotros, si tenemos duda que haya caries abajo, sí, y la caries la tenemos que quitar porque no la podemos dejar. Que quedan cajas, que quedan agujeritos, que no queda perfecta la restauración, esas quitada de caries, esa quitada de las restauraciones se le coloca para poder hacer el tallado adecuado, se le coloca resina o ionómero de vidrio de reconstrucción para dejar el área detallada en una forma adecuada como se les está enseñando. Usamos cajas, canales, pines u orificios o todo lo demás en aquellas preparaciones a nivel de lo que es coronas demasiado cortas, en donde no se va a levantar la dimensión vertical por cualquier motivo que haya sido diagnosticado, pero se le tiene que hacer una retención para que no haya dislocamiento de lo que son las piezas. ¿Cómo debe de ser la textura superficial entonces de nuestros cortes? Debe de ser capaz de poder adherirse todos los cementos, cualquiera de los cementos. Eso significa que debe de, aunque nosotros lo pulamos, se puede hacer más que todo, ¿cómo se dice esto? Que haya una adhesión, o sea, tenemos que preparar nuestro